Buenos días, hoy 4 de marzo de 2020, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 10 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, y asimismo me permito saludar y dar la bienvenida a los alumnos del Instituto Ortega y Gasset de la ciudad de León, Guanajuato, que hoy nos visitan en esta sede del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a su maestra Adriana Iracema Mendoza Jiménez. Sean ustedes bienvenidos. Solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada, magistrados. Buenos días. Procedo en esos términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Si estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo, levantando al efecto su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto tercero del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para la exposición de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de Acuerdos, y doy una cordial bienvenida a los alumnos del Instituto Ortega y Gasset de León, Guanajuato, y a su maestra Adriana Iracema Mendoza Jiménez. Bienvenidos, esta es su casa y gracias por la visita. Inicio mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia del TOCA 668, diagonal 2019, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio de origen, en contra de la sentencia de fecha 28 de agosto de 2019, pronunciada en el proceso administrativo número 696, diagonal tercera sala, diagonal 2019, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual no se sobreseyó el proceso y se decretó la nulidad del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante petición presentada el 11 de febrero de 2019, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato solicitó se realicen las gestiones necesarias para que se implemente un programa de regularización en cuanto al control de concesiones o permisos del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, y una vez que se corrobore que el solicitante cumple con los requisitos de ley, puede estar en posibilidad de que se le reconozca el derecho de ser concesionario. Segundo, la petición de referencia fue contestada a través del oficio de 22 de febrero de 2019 por el director general de Transporte del Estado, en el sentido de que el solicitante deberá esperar el momento ideal a fin de participar en el otorgamiento de concesiones, para lo que se instaurará en su momento un procedimiento administrativo para concursar la expedición de concesiones para prestar el servicio público de transporte. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de referencia. Cuarto, en el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se negó el sobreseimiento respecto al secretario de Gobierno
y del subsecretario de Servicios a la Comunidad de esa Secretaría, porque intervinieron en el proceso que originó la emisión del acto impugnado. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, se decretó primordialmente la nulidad del acto por incompetencia del director de transporte para emitir el oficio impugnado. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso recurso de reclamación en donde hizo valer 4 agravios. En el primer concepto de agravio, en esencia se adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se actualiza el interés jurídico de quien recurre, toda vez que no acredita derecho para contar con una concesión. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. El 11 de febrero de 2019, el justiciable realizó una petición al secretario de Gobierno con el objeto de ser beneficiado con una concesión, exponiendo como motivos de la misma la necesidad de contar con una herramienta de trabajo digno, decente y lícito. En ningún momento recibió respuesta del secretario de Gobierno. En cambio, el director general de Transporte del Estado de Guanajuato le negó su petición. De la litis antedicha se desprende que precisamente el ciudadano carece de una concesión y que la solicita ajeno a cualquier derecho previamente adquirido como un medio para obtener una vida digna. Por tanto, el argumento de la autoridad cuando pretende el sobrecimiento porque el justiciable carece de derecho para recibir una concesión es inoperante, ya que parte de una apreciación errónea de la litis. La litis en el proceso de origen, como se mencionó en el párrafo que antecede, es la solicitud espontánea de un ciudadano que desea ser beneficiado con una concesión. Luego entonces, arguir que carece de interés jurídico porque carece de derecho a una concesión es obviar sobre la misma litis. El interés jurídico que refiere el artículo 251 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se integra a partir de la titularidad de un derecho subjetivo y su vulneración, y es el caso que el justiciable realizó una petición a las demandadas y tiene la prerrogativa de que se le otorgue una respuesta congruente, debidamente fundada y motivada. De ahí que la apreciación de la autoridad, quien expone la carencia de interés jurídico, sea errónea. En ese mismo agravio, la demandada refiere que el proceso debe sobreseerse con relación al subsecretario de Servicios a la Comunidad, ya que no se esgrimen conceptos de impugnación en su contra. Este agravio también es infundado, ya que ninguna de las causales previstas en las 6 primeras fracciones del artículo 261 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato contempla como causa de improcedencia del proceso, no contempla como causa de improcedencia del proceso la no expresión de agravios, y si bien el Código de Referencia admite en la fracción séptima del artículo 261 la posibilidad de sobreseerlo por alguna otra hipótesis no contenida en el resto de las fracciones, la no expresión de conceptos de impugnación no debe ser considerada como una de ellas, ya que en el proceso administrativo existe la obligación del juzgador de estudiar de manera oficiosa la competencia de la autoridad y la ausencia de fundamentación y motivación. Por tanto, resulta improcedente declarar el sobreseimiento del proceso. En el segundo concepto de agravio, en esencia se expresa que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la facultad del secretario de Gobierno para otorgar concesiones no es indelegable y que la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato y el subsecretario de Servicios a la Comunidad participaron de manera activa en el procedimiento para otorgar concesiones, por ello son competentes para dar respuesta a la solicitud del justiciable. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conmina a las autoridades a respetar el derecho de petición. Luego entonces, si un ciudadano acude ante una autoridad con una misiva, es esa autoridad quien debe responderle y no otra. Incluso si la requerida se considera incompetente, habrá de hacerse saber al ciudadano esta circunstancia y deberá remitir la instancia a la competente. De ahí lo infundado del agravio.
Este pleno no solaya que la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato tiene participación en el procedimiento de otorgamiento de concesiones. Empero, quien las otorga es el secretario de Gobierno, además de estimar la Secretaría de Gobierno que la respuesta a la misiva que se le plantea requería de la participación de otra autoridad, pudo haber expedido una respuesta conjunta sin que ello hubiera causado agravio al ciudadano, ya que la autoridad requerida atendía la solicitud de referencia. En el tercer concepto de agravio, en esencia se alega que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el proceso de origen no se actualiza ninguno de los supuestos de suplencia de la queja. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. La quo en ningún momento suplió la deficiencia de la queja para resolver la litis. Por el contrario, expuso que la demanda ha de estudiarse de manera integral como un todo. Por tanto, los conceptos de impugnación pueden desprenderse de la totalidad del planteamiento, causa de pedir, y no de un capítulo exclusivo. Así pues, ya que el agravio no ataca el argumento expuesto en primera instancia, se califica de inoperante. En el concepto de agravio cuarto, en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la resolución impugnada sí se encontraba debidamente fundada y motivada. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. La razón primigenia por la que se decretó la nulidad de la resolución combatida fue porque se emitió por autoridad incompetente. Ahora bien, es el caso que la resolución controvertida se emitió a propósito de una instancia o petición, por lo que era menester, como se hizo, decretar la nulidad para el efecto de que la competente se pronunciara de manera congruente, fundada y motivada. Cabe precisar que las mismas consideraciones fueron sustentadas por el Tribunal en pleno en los TOCA 677/2019 y 670/2019, aprobadas en las sesiones de 7 y 19 de febrero del año 2020. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado, pero si me permite, darles la bienvenida a los alumnos del Instituto Universitario del Centro de México, plantel San Luis de la Paz, y a su maestra María Guadalupe González González. Bienvenidos sean ustedes y esta es su casa. Gracias por la visita. Reiterando el saludo a nuestros visitantes del Instituto Universitario del Centro de México, plantel San Luis de la Paz, sean ustedes bienvenidos. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 668/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia del TOCA 29/2020 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la directora de investigación A de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio de origen, en contra de la sentencia de 29 de noviembre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo PASEA 77, diagonal Sala Especializada, diagonal 2019, por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, en la que se declaró la nulidad total de la resolución. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa emitida el 27 de junio de 2019, a través de la cual se le impuso una sanción de amonestación. Segundo, en la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque la resolución impugnada se señaló que la parte actora
vulneró el artículo 1º, fracción 1ª de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, en relación con el artículo 4 de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2014, así como los preceptos 1, 7 y 8 del clasificador por objeto de gasto. Sin embargo, de estos preceptos no se advierte la atribución del especialista en contabilidad adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Estatal de Capacitación para elaborar los reportes de documentos contables, pues incluso no se citaron las disposiciones normativas o administrativas de las cuales pudiera desprenderse que la confección de esos reportes contables sea un trabajo propio del cargo del especialista en contabilidad adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Estatal de Capacitación, ni cita la disposición administrativa que contenga esa atribución. Asimismo, se resaltó que aun cuando en el procedimiento de responsabilidad administrativa obra el perfil del puesto de especialista en contabilidad del Instituto Estatal de Capacitación, este no fue considerado en la resolución impugnada a efecto de adecuar la conducta que se le imputa a la impetrante. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la directora de Investigación A de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. En el agravio único, en esencia, se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se omitió realizar la valoración al documento denominado Descripción y Perfil del Puesto, en el cual se hace la descripción del puesto de especialista de contabilidad y se aprecia que los reportes contables son los documentos mediante los cuales se realizan las funciones del puesto. Es inoperante este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque de los preceptos invocados en la resolución impugnada no se advierte la atribución del especialista en contabilidad adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Capacitación para la elaboración de los reportes de documentos contables, ni se citó la disposición administrativa que contenga esa atribución. Incluso se resaltó que aun cuando el procedimiento de responsabilidad administrativa obra el perfil del puesto de especialista en contabilidad del Instituto Estatal de Capacitación, este no fue considerado en la resolución impugnada en el proceso de origen a efecto de adecuar la conducta que se le imputa a la impetrante. En esa medida, este concepto de agravio es inoperante en virtud de que los motivos de desacuerdo se encuentran encaminados a reclamar que el juzgador primigenio omitió el estudio del valor probatorio del documento denominado Perfil del Puesto de Especialista en Contabilidad del Instituto Estatal de Capacitación, que obra en el sumario, pues resulta evidente que la parte recurrente, en sus motivos de disenso, dejó de exponer las razones por las cuales el magistrado acuo inadvirtió el valor probatorio a dicho medio convictivo. Y de esta simple afirmación genérica por sí sola no resulta suficiente para demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida. De ahí la inoperancia del agravio objeto de estudio. En consecuencia, ante la inoperancia del concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente, a esta ponencia. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación relativo al TOCA 29/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando el efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal.
Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. De igual forma, doy la cordial bienvenida al Instituto Ortega y Gasset de León, a cargo de su maestra Adriana Iracema Mendoza Jiménez, y al Instituto Universitario del Centro de México, plantel San Luis de la Paz, en compañía de su maestra Ma Guadalupe González González. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Inicio mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 685/19, interpuesto por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 266/2018. En dicho fallo se decretó la nulidad del acto mediante el cual la autoridad ahora recurrente negó a la actora la expedición del título concesión para prestar el servicio público de alquiler sin ruta fija, para efecto de que la autoridad realice las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión correspondiente. Como primer agravio, la autoridad inconforme alega que la sala no se ocupó del argumento que esgrimió al contestar la demanda relativo a que el acto impugnado no afecte el interés jurídico de la actora, porque en sus archivos no obra el título concesión o la resolución positiva que le autoricen la prestación del servicio público, ni consta que haya concluido los trámites para que se le otorgara la concesión. Tal argumento es infundado porque en el fallo recurrido la sala expuso que el interés jurídico de la actora deriva del hecho de ser destinataria del acto impugnado y calificó como inatendible el argumento que en ese sentido expuso la autoridad, señalando que, dados los términos en que fue planteado, involucra cuestiones de fondo que impedían su análisis. Así pues, como en la sentencia cuestionada existe pronunciamiento expreso en torno a las causas de improcedencia que hizo valer la autoridad, el agravio es infundado. Finalmente, la autoridad alega que tampoco se atendió el planteamiento que formuló respecto a que los documentos que aportó la actora no hacen las veces de la concesión. Tal argumento es inoperante porque la autoridad no precisa de qué manera hubiera variado el sentido del fallo en beneficio de sus intereses si la sala hubiera considerado que los documentos que aportó la actora no se equiparan a un título concesión, explicación que además era necesaria porque en la sentencia se decretó la nulidad del acto impugnado para que la autoridad realice las gestiones conducentes a efecto de que se expida a la actora el título concesión. Así pues, el motivo de disenso que esgrime la autoridad inconforme es inoperante porque no combate frontalmente las consideraciones que sustentan la decisión que la sala asumió en la sentencia recurrida. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 685/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse, levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Expongo ahora el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 691/19, interpuesto por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1693/2017. A modo de preámbulo, señalaré que en la instancia de origen se controvirtió la legalidad del acto mediante el cual la autoridad ahora recurrente negó al actor la prórroga de una concesión para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de carga en general. En el fallo recurrido se decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad emita otro en el cual instrumente el procedimiento idóneo para que el actor prosiga con el trámite de renovación y posteriormente elabore el dictamen en el que se pronuncie sobre la procedencia o no de la prórroga. Como primer concepto de agravio, la autoridad inconforme expone que la sala no tomó en consideración los argumentos que planteó en su contestación de demanda, en particular, que el servicio público de transporte de carga en general actualmente no opera bajo la figura de la concesión
y que el actor no tiene el carácter de concesionario porque feneció la vigencia de la concesión que se le había otorgado. Como segundo y último concepto de agravio, la autoridad recurrente expone que el acto impugnado no transgrede el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio del actor, ya que en el propio acto acordó la emisión del permiso correspondiente, tomando en cuenta que tuvo el carácter de concesionario y que en el caso debe aplicarse la ley de movilidad porque la concesión ya no está vigente. Ahora bien, a criterio de esta ponencia, el primer agravio, aunque sustancialmente es fundado, se torna inoperante, mientras que el segundo resulta infundado. Ciertamente, asiste la razón a la autoridad recurrente sobre la omisión en la que incurrió la sala al no abordar dos de los argumentos que expuso en la contestación de demanda. No obstante, tal agravio se torna inoperante ante lo infundado de los planteamientos que no fueron analizados. De acuerdo con el artículo 14 transitorio del decreto, mediante el cual se expidió la Ley de Movilidad, las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas con apego a la abrogada Ley de Tránsito y Transporte conservarán su vigencia, pero en lo sucesivo se regirán por las disposiciones de la Ley de Movilidad y su reglamentación sin perjuicio de los derechos adquiridos. Ahora bien, el 12 de abril de 2012, cuando se encontraba en vigor la abrogada Ley de Tránsito y Transporte, el secretario de Gobierno expidió al actor el título concesión para la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de carga en general, en el cual se estableció que estaría vigente hasta el 27 de febrero de 2017. El 10 de mayo de 2017, el promovente de la instancia de origen solicitó al director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado la prórroga de la referida concesión, petición que, como ya se mencionó, fue negada a través del acto impugnado. Sin embargo, de conformidad con el artículo 14 transitorio del decreto, mediante el cual se expidió la Ley de Movilidad, el actor adquirió el derecho a solicitar la prórroga de la concesión porque ésta fue otorgada con fundamento en el marco de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte. Así, como el actor pidió que se prolongaran los efectos de la concesión que previamente se le había dado y no que se le otorgara una nueva, entonces, para determinar la procedencia de su solicitud, la autoridad debía aplicar la normativa conforme a la cual fue emitida la concesión. Precisamente porque la normativa aplicable en el caso que se analiza es la abrogada Ley de Tránsito y Transporte, carece de relevancia que la vigente Ley de Movilidad disponga que el servicio público de transporte de carga en general se preste a través de permisos y no de concesiones como antes se establecía. En otro orden de ideas, cierto es que el actor solicitó la prórroga de la concesión con posterioridad a la fecha en que había fenecido su vigencia. Empero, tal circunstancia no suprime el ejercicio de su derecho a pedir la prórroga, ya que la abrogada Ley de Tránsito y Transporte no establece un plazo para solicitarla. Con base en las razones expuestas, se concluye que, tal como lo resolvió la Sala, el acto impugnado sí es ilegal, habida cuenta que para determinar la procedencia de la solicitud de prórroga que formuló el actor, la autoridad no debió atender a la Ley de Movilidad, sino a la abrogada Ley de Tránsito y Transporte. Así, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, se ha expuesto la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 691/19. Si están de acuerdo ustedes con dicha propuesta de resolución, sírvanse así exponerlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto séptimo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Finalizo la intervención de esta tercera sala con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 12/2020 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por una agente adscrita a la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 491/2019. En dicho fallo, se decretó la nulidad total del acto emitido por la autoridad ahora inconforme, en el cual determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de tránsito.
Sustancialmente, la autoridad disidente alega que el acto impugnado se encuentra debidamente motivado, ya que se expresó la forma en que se percató de la conducta infractora, así como las razones que permitieron conocer los criterios fundamentales de la decisión administrativa. Tal planteamiento es infundado. Del acto impugnado se desprende que la infracción imputada al actor consistió en que se pasó la luz roja del semáforo, y como fundamento de esa actuación se citó el artículo 23, fracción novena, del Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el municipio de Celaya. Así, para cumplir con el requisito de motivación del acto impugnado, la agente debió expresar cuáles fueron las circunstancias que consideró para concluir que el actor pasó la luz roja del semáforo, tales como la vialidad en la que se situaba el semáforo y aquella sobre la cual circulaba el actor, así como el lugar donde se encontraba la agente al momento en que detectó la conducta imputada al demandante. Ello con la finalidad de evidenciar que tenía la visibilidad suficiente para advertir el hecho. Sin embargo, la autoridad no plasmó ninguna de las circunstancias mencionadas, solo realizó una descripción genérica de la falta, lo que privó al actor de la oportunidad de controvertir correctamente lo asentado en el acto impugnado, y en su caso, aportar las pruebas que considerará idóneas para desvirtuar la falta imputada. Entonces, el acto impugnado en la instancia primigenia no se encuentra suficientemente motivado, así que fue correcta la decisión de la Cuarta Sala en torno a la actualización de la causa de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción segunda, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 12/20. Si están ustedes de acuerdo con dicha exposición, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la Cuarta Sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. De igual manera, me uno al saludo a los alumnos que nos acompañan del Instituto Ortega y Gasset, acompañados por su maestra Adriana Iracema Mendoza Jiménez, así como los alumnos del Instituto Universitario del Centro de México, plantel San Luis de la Paz, acompañados por la maestra Guadalupe González, siendo esta pues una excelente oportunidad para conocer un poco del trabajo de este Tribunal de Justicia que funciona en pleno y en salas. Muchas gracias, bienvenidos. Inicia la ponencia de la Cuarta Sala con el punto número 8 del orden del día, refiriéndome en un primer momento al TOCA 98 del 2018, interpuesto por el Subprocurador Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del Procurador Fiscal del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la Tercera Sala de ese tribunal, dentro del proceso administrativo 498/17, en el cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Les comparto algunos antecedentes del caso. La actora, en el proceso de origen, por conducto a su representante legal, promovió un proceso contencioso administrativo, un juicio de nulidad, en contra de la resolución de confirmativa ficta, imputable a la Procuraduría Fiscal, por no resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución, donde se impuso un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre nóminas. Seguido el trámite del proceso administrativo, la Sala dictó la sentencia correspondiente. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora resolvemos. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente en opinión de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. El agravio marcado como primero resulta inoperante,
para revocar o modificar la sentencia recurrida. Argumenta la autoridad inconforme que la decisión de la magistrada es desacertada, en virtud de que en el caso concreto no se configura la confirmativa ficta. Ello es así, pues aduce la autoridad demandada, hoy recurrente, que la resolución caída al recurso de revisión le fue legalmente notificada a la promovente con anterioridad a que la parte demandada fuera legalmente emplazada dentro del proceso administrativo, lo que trae como consecuencia, a juicio de la parte recurrente, que contrariamente a lo sostenido por la ACUO, en la especie no se actualiza la confirmativa ficta, ya que los fundamentos y motivos de la resolución le fueron dados a conocer a la parte actora con anterioridad a que la autoridad fuera emplazada legalmente. Constatada la manera en que se orientó la impugnación, se tiene que tales aseveraciones resultan inoperantes, pues con ellas no se combaten las consideraciones que dio la Sala para resolver en el sentido que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tener en cuenta que la Suprema Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o de agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilita el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. Si un agravio no controvierte directamente lo decidido por el magistrado resolutor, ello tiene por consecuencia que no se supere la decisión y consecuentemente que ésta deba subsistir. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, la consideración toral que sustenta la sentencia recurrida y por la cual consideró la Sala que se configuró la confirmativa ficta fue que entre la fecha de la interposición del recurso y la emisión de la resolución expresa no transcurrió el plazo de los 3 meses señalados por el artículo 211 del Código Fiscal del Estado. Sin embargo, entre la fecha de la interposición aludida y la notificación de la resolución transcurrió en exceso este término que acabo de comentar. En ese contexto, la Sala determinó que en la especie sí se configuró la confirmativa ficta, toda vez que la autoridad no acreditó haber notificado a la parte actora dentro del plazo referido. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente resultan inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa en controvertir la razón toral en que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la Sala, es decir, demostrar que contrariamente a lo sostenido por la titular de la Sala, no se configuró la confirmativa ficta. Sin embargo, las manifestaciones de la parte recurrente no persiguen alguno de esos dos objetivos. En ese orden de cosas, como el agravio en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la Sala, esta debe prevalecer. Finalmente, el agravio marcado como segundo resulta infundado a criterio de esta ponencia. En tal motivo de disentimiento, aduce la parte recurrente que resulta ilegal la decisión de la CUO al declarar la nulidad total de la resolución determinante del crédito, cuando existen elementos que no fueron materia de ilegalidad y que subsisten para efectos de determinar el incumplimiento de las obligaciones fiscales a que se encuentra afecta la persona moral que se sentenció en materia de impuestos sobre nóminas. Manifiesta también la autoridad inconforme que lo procedente es que se ordene a la autoridad fiscalizadora que emita una nueva determinación en la que se disminuya la base gravable del impuesto sobre nóminas. Tal disertación, en opinión de esta ponencia, resulta infundada. El Código de la materia no establece en qué supuestos procede decretar la nulidad total o para determinados efectos en el proceso administrativo. Ante ello, para determinar si en un caso específico procede decretar una nulidad total o una nulidad para efectos, es necesario atender a la naturaleza del acto. En el caso del crédito fiscal contenido en la resolución que fue declarada nula en la causa primigenia, tiene su origen en la orden de visita domiciliaria, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la parte actora. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. De esta manera, en opinión de esta ponencia,
Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, sigue expuesta la ponencia en relación a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 98, diagonal 18. Si están de acuerdo con dicho proyecto de resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Solicito por su conducto se consulte a este pleno la autorización para realizar ponencia conjunta respecto de los tocas correspondientes a los puntos 9 y 10 del orden del día. Señores magistrados, se han impuesto de la solicitud de exposición conjunta de los proyectos de resolución atinentes a los tocas 871 y 896, ambos del 2018. Si están de acuerdo con dicha propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Adelante, magistrado ponente. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero entonces a los tocas 871 y 896, ambos del 2018. Interpuestos por el director de movilidad y por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato y por el jefe de la Oficina Regional de Movilidad adscrito a dicho instituto respectivamente, autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de las sentencias dictadas por la magistrada de la tercera sala y de la segunda sala respectivamente. Dentro de los correspondientes procesos administrativos, ambos en la modalidad de juicio en línea, en los cuales se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado, en ambos, les comparto algunos antecedentes que resultan comunes. La parte actora en el proceso de origen promovió el proceso contra de la boleta de infracción, mediante la cual el inspector de movilidad determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad y su respectiva calificación por la que se determinó el monto a pagar por dicha sanción. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala respectiva dictó la sentencia y conforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada por conducto desautorizado interpuso el recurso que ahora se resuelve. Los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el primer toca, los agravios marcados como primero y segundo a juicio de esta ponencia resultan infundados para revocar o modificar la sentencia recurrida, pues contrario a lo arguido por la hora recurrente y en total concordancia con lo resuelto por el magistrado acuro en el acto impugnado, no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de hecho, prevalecientes al momento en que se cometió la infracción. Dicho de modo diverso, no se circunstanció en la boleta la infracción del modo en como el inspector advirtió tal falta, donde debería especificar si el conductor exhibió la documentación solicitada o negó contar con la misma y no solo se pronunciara de manera genérica sobre documentos con los que contara el conductor del vehículo. En la especie, como se observa, la autoridad demandada no expresa razones suficientes para permitan inferir que la parte demandante transgredió la norma, pues no adujo las razones o circunstancias por las que se percató de ello. De ahí que este tribunal en pleno no encuentra elementos de circunstanciación suficientes en la boleta de infracción. Ahora bien, la mera descripción genérica de la falta administrativa priva a la parte actora de la oportunidad de controvertir correctamente lo asentado en el instrumento impugnado y en su caso de aportar las pruebas que consideran idóneas para desvirtuar la falta imputada. Respecto a este mismo toca en el agravio marcado como tercero, sustancialmente la parte recurrente expresa que para que el acto administrativo esté debidamente afundido y motivado no es menester que se detallen de forma exhaustiva las circunstancias bajo las cuales la autoridad emite sus actos, pues a decir de esta, basta con que el acto cuente con los elementos necesarios que den oportunidad al afectado de realizar una adecuada defensa. Este agravio deviene infundado, ya que dicha jurisprudencia que cita, en lugar de fortalecer su argumento lo demerita, pues si bien es cierto, en la tesis que alude, se sostuvo que para considerar un acto debidamente motivado basta que quede claro el razonamiento sustancial, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. Finalmente, los agravios marcados como cuarto y quinto y sexto se pone que es incorrecta la condena a la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa de forma actualizada. Dichos motivos de disenso resultan infundados. Los artículos 37 y 38 del Código establecen que cuando un ciudadano solicite lo pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tiene un plazo de 50 días, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
Sin embargo, en cualquiera de los escenarios que se plantean, es indispensable que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. Por otro lado, en los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal, se prevé que el monto de los aprovechamientos, como son las multas, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. En ese contexto se concluye que en el caso concreto, si bien es cierto, no es procedente el pago de intereses, porque no hubo una solicitud de devolución, sí procede la actualización. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. Respecto al segundo tocan el agravio primero, que también se considera infundado, como ya se refirió, contrario al arguido por la hora recurrente y en total concordancia por lo resuelto por el magistrado acuo, no se expresaron las circunstancias también específicas del hecho, como ya se refirió. En los agravios marcados como segundo y tercero, la parte recurrente expresa que para el acto administrativo esté debidamente fundado y motivado, no es menester que se detallen de forma exhaustiva las circunstancias bajo las cuales la autoridad emite sus actos, pues a decir de esta, basta con que el acto cuente con los elementos necesarios para que den oportunidad al afectado para realizar una adecuada defensa. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por las autoridades inconformes, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la tercera y por la segunda sala, respectivamente. Señores magistrados, ha sido realizada la exposición conjunta relativa a la resolución de los recursos de reclamación radicado bajo los tocas 871 diagonal 18 y 896 diagonal 18. Someto en primer término a votación la resolución del toca 871 diagonal 18. Si están de acuerdo con la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Acto continuo. Someto a votación la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el toca 896 diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el desarrollo del orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al toca 185 del 19, interpuesto por el presidente municipal de Jerécuaro, autoridad demandada en la instancia de origen por conducto autorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 2336, diagonal 17, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a gozar de ciertas prestaciones de carácter pecuniario. Resulta innecesario abordar los agravios vertidos por la parte recurrente, toda vez que el recurso de reclamación debe declararse sin materia y con la finalidad de sustentar el anterior acerto se consideran indispensables efectuar la siguiente reseña. La parte actora promovió el proceso de origen y en dicha demanda conoció la primera sala, la cual, seguido el proceso, dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada interpuso el recurso que ahora se conoce. Asimismo, por escrito recibido en este tribunal, la parte actora manifiesta su entera satisfacción con el cumplimiento de la sentencia dictada por la sala, en virtud de que narra la parte actora que la parte demandada cumplió con la sentencia. Cabe precisar que tal escrito fue acordado por la sala y debidamente notificado a las partes, salvo una excepción de una autoridad que fue notificada por lista. En ese contexto, la materia del recurso es verificar si son ciertas las violaciones que alega la recurrente se cometieron en su perjuicio en la sentencia administrativa, con la finalidad de sostener la legalidad del acto impugnado en el juicio de origen. De ahí que si la parte demandada en el proceso que nos concierne acató la sentencia de nulidad, el recurso deja de tener efectos en la vida jurídica con motivo de que la parte actora manifiesta su entera satisfacción con el cumplimiento de la misma, en virtud de que narra la parte accionante que la parte demandada cumplió con la sentencia, hecho que no fue controvertido por ninguna de las partes, aun cuando se les corrió traslado del acuerdo. Por tanto, en esa hipótesis debe declararse sin materia la reclamación de la autoridad en virtud de que posterior a su reclamo expresa su voluntad de cumplir con la sentencia y efectos realizados actos concretos y materiales, para ello, de acuerdo con lo narrado por la propia actora. Lo anterior con independencia de que el magistrado decrete en su oportunidad y en su caso el cumplimiento total del fallo, pues en todo caso lo que será materia de debate es la ejecución de la referida sentencia y no la validez de la misma. En esas condiciones y particularmente ante el cumplimiento de la propia autoridad que da la sentencia recurrida, lo procedente es declarar que ha quedado sin materia el presente recurso.
Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 185/19. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 12º, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo ahora con el TOCA 683/19, interpuesto por el gerente comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, conocido como ZAPAL, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 119/19 en la modalidad de juicio en línea, en la cual no se sobresee en el proceso, se decreta la nulidad total de la resolución impugnada, al lugar al reconocimiento del derecho y a la condena de la autoridad encausada. Les comparto antecedentes. La actora, por su propio derecho, promovió el proceso de origen en contra de la determinación y liquidación del crédito fiscal. Seguido el trámite del proceso, la sala dictó la sentencia respectiva, inconforme con el sentido de la misma, interpuso este recurso. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, en opinión de esta ponencia, resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio marcado como único a juicio de esta ponencia, resulta infundado por revocar o modificar la sentencia recurrida, pues contrario a lo arguido por la hora recurrente y en total concordancia con lo resuelto por el magistrado acuo, los actos de autoridad impugnados en los procesos 119 segunda sala del 19 y 1738 cuarta sala 18 se encuentran desvinculados y por ende son susceptibles de impugnación independiente, sin que los resultados que en su caso obtuviera la parte actora en el segundo de los procesos en cita pueda afectar la decisión asumida en el proceso que originó el recurso de reclamación que se resuelve. En no ser de ideas, el resultado que eventualmente se obtuviera en los procesos no tendría consecuencia directa en la materia de impugnación del otro proceso, ya que en este proceso se pretende el reconocimiento de un pago indebido. Por tanto, la validez o nulidad del acto no tendría como consecuencia la existencia del adeudo alguno cuyo pago quedará pendiente de forma tal que imposibilitara la expedición de la constancia de no adeudo pretendida por la parte actora. Corolario a lo anterior, la expedición de la constancia de no adeudo por concepto de agua potable y servicios complementarios de septiembre del 18 en modo alguno podría resultar incongruente o contradictoria con la sentencia que se emitiría en el 1738 del 18. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 683/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 13º, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 696/19, interpuesto por el agente adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte del municipio de Irapuato, autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 581 del 19, en la modalidad de juicio en línea, en la cual se decretó la nulidad de la boleta de infracción y todos sus actos consecuentes. Les comparto algunos antecedentes. La parte actora impugnó a través del juicio de nulidad la boleta de infracción emitida por un agente de la Dirección General de Movilidad, en la que determinó que la parte accionante cometió una infracción administrativa en materia de movilidad. La sala dictó la sentencia correspondiente e inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso este recurso. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan, en opinión de esta ponencia, ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Arguye en esencia, en el primer y segundo agravio, que la sala de manera desacertada realizó un indebido análisis de la sentencia al determinar que la boleta de infracción impugnada se encuentra insuficientemente fundada al invocar la autoridad demandada como apoyo legal los artículos 52 y 125 de un ordenamiento que no es posible determinar su denominación ante la falta de legibilidad en su cita, así como su determinación de que la boleta controvertida
no contiene la narración sucinta de los hechos, ni se invocan los preceptos normativos verdaderamente aplicables al caso respectivo, y no observando también lo establecido por el apartado E del 124 del Reglamento de Tránsito del municipio referido. Tales motivos de disenso resultan inoperantes porque se limita a indicar y transcribir parte de las consideraciones y argumentos que sustentaron la sentencia recurrida sin verter ningún argumento en contra, así la parte recurrente no controvierte las consideraciones de la sala. Por lo que hace el agravio tercero, de igual manera reitera lo señalado en el segundo de los agravios y agrega que el juzgador no realizó una debida valoración del acto impugnado, ni de los argumentos vertidos y pruebas aportadas en la contestación de la demanda, aunado a que se acreditó que el actor condució un vehículo de motor en estado de ebriedad a través del certificado médico realizado en tiempo y forma al accionante. De igual manera, tales motivos de desacuerdo resultan inoperantes, pues parte de los motivos de nulidad se sustentó precisamente en que la autoridad demandada no circunstanció debidamente ni señaló de manera pormenorizada las razones por las cuales determinó dicho estado del accionante en el proceso de origen, sin que precisara si se practicó un examen de alcoholemia o alcoholimetría, siendo que si bien hasta el momento en que contestó la demanda pretendió perfeccionar el acto de autoridad, lo cierto es que tal como lo resolvió el magistrado de la sala, los fundamentos y motivos de los actos de autoridad deben constar en el cuerpo de la resolución, lo que está poscrito de acuerdo con lo establecido por el 282, primer párrafo del Código de la materia. Lo anterior se justifica porque las autoridades administrativas están obligadas a fundar y motivar sus determinaciones. El mérito de lo antes expuesto es que la parte recurrente no controvierte las consideraciones de la sala, por las cuales consideró insuficiente, fundado y motivado el acto controvertido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente se limita a argumentar que en la sentencia recurrida no se realizó una debida valoración del acto impugnado ni de los argumentos vertidos y pruebas aportadas en la contestación de la demanda, pues se acreditó en la contestación que el actor condució un vehículo de motor en estado de ebriedad a través del certificado médico realizado en tiempo y forma al accionante. Así, tales argumentaciones resultan inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa en controvertir las razones torales en que se sustentó la resolución recurrida, pues no están dirigidas a desvirtuar las consideraciones del magistrado con respecto a la determinación de tener al acto controvertido por suficientemente fundado y motivado. Lo anterior es así, pues con independencia de la opinión de este tribunal, que este tribunal puede tener con respecto a las consideraciones, argumentos y pruebas con los que la autoridad trata de perfeccionar el acto impugnado, lo jurídicamente relevante es que la decisión asumida en la sentencia recurrida no fue contradicha, de ahí la inoperancia de los agravios en estudio. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 696/19. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el desahogo del punto 14 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado y señor secretario. Procedan a esos términos. Este punto 14 del orden del día corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 732/19, interpuesto por la directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por la tercera sala dentro del proceso administrativo 338, tercera sala, 19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes, me permitiré exponer que el 19 de febrero de 2019 una persona moral a través de su administradora única promovió proceso administrativo en contra de la resolución emitida en un proceso administrativo en el cual se determinó la aplicación de una sanción económica. El asunto fue tornado a la tercera sala, donde el 2 de octubre de 2019 se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación
De la sala de origen, la demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente expone que el emplazamiento al procedimiento sancionador se notificó correctamente, a criterio de esta ponencia es infundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 130 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato señala la serie de pasos a seguirse previo a la imposición de una sanción. La fracción primera del artículo en estudio conmina a la autoridad a emplazar al presunto infractor con la finalidad de respetar su garantía de audiencia, y toda vez que del correcto emplazamiento depende la posibilidad de ejercer con atino el derecho de defensa, el mismo debe hacerse de manera personal. Y como la Ley de Contrataciones no detalla el procedimiento a seguir en tratándose de una notificación personal, es válido concluir al capítulo respectivo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y municipios de Guanajuato, con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. En efecto, para que la supletoriedad de un ordenamiento proceda, deben concurrir las siguientes condiciones: que la norma establezca de manera expresa la aplicación supletoria de una diversa, que la norma prevea la institución jurídica que debe ser complementada por las normas supletorias, que la norma contemple de manera insuficiente la institución jurídica y por tanto debe acudirse a la normatividad supletoria. Como se plasmó anteriormente, la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato establece la posibilidad de aplicar supletoriamente a sus procedimientos el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. De igual modo, la ley en comento conmina a la autoridad a emplazar personalmente al presunto infractor para que ejerza su derecho de defensa. Sin embargo, no regula cabalmente este emplazamiento, de ahí que sea pertinente acudir al código de la materia para llevar a cabo esta notificación personal. Ahora bien, como lo estableció la Sala en su sentencia del análisis del acta de 25 de abril de 2018, en la que consta la diligencia de notificación del acto con el que la autoridad dio inicio al procedimiento administrativo, no se aprecia que el notificador se haya cerciorado de que la persona con quien atendió la diligencia fuera representante legal de la parte actora, pues no consta que le haya solicitado el instrumento que la legitimara como tal, y tampoco se advierte que haya dejado un citatorio con ella o con cualquier persona mayor de edad que se encuentra en el domicilio para que el representante legal de la parte actora lo esperara al día hábil siguiente a una hora fija, circunstancia que vulnera el procedimiento de notificación contemplado en el artículo 41 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio. De igual modo, deviene infundada la apreciación de la parte recurrente cuando sostiene que la notificación de la resolución al procedimiento sancionador se encontraba pegada a derecho, pues como ella misma reconoce, fue por error, fue dirigida a diversa persona moral, de ahí que no sea viable concluir que dicha diligencia deba surtir todos sus efectos legales, ya que faltó a los requisitos establecidos en el artículo 41 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 732/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 15º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición de este TOCA, que numerado bajo el número 15º, que corresponde al recurso radicado bajo el número 10/20, interpuesto por el promovente del proceso administrativo en contra del acuerdo emitido el 19 de noviembre de 2019 por la segunda sala dentro del proceso administrativo 1332/segunda sala -19. Como antecedentes del asunto, relataré que el 19 de noviembre de 2019 la segunda sala emitió acuerdo donde desechó una demanda por ser notoriamente extemporánea. Inconforme con la determinación del magistrado, la parte actora promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente expone que presentó su demanda en tiempo, a criterio de esta ponencia es fundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
Para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el proceso administrativo deberá instarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado o aquel en que se haya ostentado sabedor de su conocimiento o de su ejecución. Enuncia el promovente que el 27 de mayo del año próximo pasado tuvo conocimiento del acto impugnado. Por lo tanto, y atendiendo al contenido del artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el plazo para promover el proceso administrativo empezó a correr el día 28 de mayo, continuando el día 29, 30 y 31 de dicho mes. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 de junio, 1, 2, 3, 4, 5 y feneció el 8 de julio de 2019, descontándose los días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de junio y 6 y 7 de julio por considerarse días inhábiles, acorde a lo estipulado por el párrafo primero del artículo 30 del Código que nos rige. Por lo tanto, si el promovente depositó su demanda en el Servicio Postal Mexicano el 8 de julio de 2019, como se corrobora del acuse de recibo que se adjunta a este recurso, a foja 3, y cuyo número de registro coincide con la pieza postal que obra en el proceso de origen, a foja 3 vueltas, se concluye que lo hizo dentro del término de 30 días que establece el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Es importante advertir que la determinación que la Sala tomó en el acuerdo que se recurre se basó en los sellos plasmados por la Oficina de Correos de México en la paquetería y en donde se señala como fecha de recibo el día 11 de julio de 2019. Luego entonces, al no contar el ACU con el acuse de recibo que se agrega al presente recurso, fue que en su momento estimó que la demanda referida era extemporánea. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este pleno revocar el acuerdo dictado por el ACU para el efecto de que se emita uno nuevo donde tenga por presentada la demanda en tiempo. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia atinente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el toca 10/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 16º del mismo, solicito al señor secretario de Cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. El único asunto general se encuentra motivado con el oficio suscrito por la primera y segunda secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, María Guadalupe Guerrero Moreno y María Magdalena Rosales Cruz, mediante el cual remiten el acuerdo aprobado en sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2020 por la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en el cual se formula un exhorto a los poderes del Estado, organismos autónomos y a los 46 ayuntamientos a efecto de que se sumen al paro nacional de mujeres Un Día Sin Nosotras, a realizarse el próximo 9 de marzo, permitiendo que las mujeres que laboran en sus instituciones puedan participar en el paro nacional sin que se les descuente el día de su salario o se les asignen represalias. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el asunto expuesto? No habiendo comentario alguno, los integrantes del pleno nos damos por enterados. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 10 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 10:38. Gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día miércoles. Gracias.